Bienvenidos, ¿cómo están? Iniciamos una clase más de metodología de la investigación. Soy la instructora licenciada Patricia Spelli y vamos a la clase número 2 sobre metodología de la investigación. En este apartado vamos a hablar sobre la justificación del estudio de investigación y las limitaciones. Primeramente, sepamos qué es justificar. Justificar es exponer todas las razones, los motivos por los cuales hemos decidido elegir este tipo de investigación. ¿Por qué elegimos ese tema? ¿Cuáles fueron las razones que nos motivaron? ¿Qué es lo que queremos descubrir? ¿A qué concepto o a qué objetivo queremos llegar? Para darles un ejemplo de una justificación teórica, ¿cómo se presenta una justificación en una investigación? Por ejemplo, en este caso, habla sobre el mercadeo. La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos de mercadeo, finanzas y clima organizacional, encontrar explicaciones a situaciones internas, baja de ventas, desmotivación, rotación de personal, y también con relación al entorno, mercadeo, competencia, etcétera, que afectan a determinada empresa local. Ello le permitirá al investigador contrastar diferentes conceptos de la administración en una realidad concreta para la empresa X. Eso sería más o menos un ejemplo, un modelo de cómo presentar una justificación teórica. Luego tenemos ejemplos de justificación práctica. Una es la teórica y la otra es práctica. De acuerdo con los objetivos del estudio, su resultado permite encontrar soluciones concretas a problemas de mercadeo, clima organizacional y estructura interna que inciden en los resultados de la empresa. Con tales resultados se tendrá también la posibilidad de proponer cambios en las reglamentaciones que regulan los procesos empresariales. Vamos a las limitaciones del estudio. Los alcances y limitaciones en un proyecto de investigación se redactan dentro de la justificación del proyecto. Los alcances nos indican con precisión qué se puede esperar o cuáles son los aspectos que alcanzaremos en esta investigación. Y las limitaciones indican cuáles han sido los aspectos que quedaron fuera de la cobertura, que no se pudieron realizar o que impidieron, que como su nombre lo dice, limitaron la investigación o el normal proceso de esta investigación. Una vez justificada la investigación, es necesario plantear esas limitaciones dentro de las cuales ésta se realizará. No todos los estudios tienen las mismas limitaciones. Hay que tener en cuenta que cada investigación es diferente y particular. Entre las limitaciones, por ejemplo, tenemos el tiempo, el espacio-territorio, las limitaciones de los recursos y también existen algunas que otras limitaciones. Por ejemplo, en el tiempo. Se hace referencia a un hecho, situación, fenómeno que van a ser estudiados en un determinado periodo y que impidieron que se presentaron, fueron imprevistos y que eso limitó en cuanto al tiempo, o el tiempo era escaso, el tiempo que tenían para la investigación era escaso y por eso es que el tiempo ahí es un factor importante. El espacio o territorio. Por ejemplo, el área de impacto que va a abarcar, el área geográfica, mejor dicho, que va a abarcar dentro de un espacio en el cual se va a desarrollar esa investigación, ya sea una ciudad, región, país o continente. De repente, delimitar el espacio. Se agarra, por ejemplo, un barrio y resulta ser que ese barrio que se determinó o que se eligió para realizar la investigación no tenía la cantidad de población necesaria, la muestra era muy pequeña, entonces ahí se hace la salvedad, se explica dentro de la justificación que ese espacio fue también un limitante porque no tenía la cantidad suficiente de encuestados. Están también la limitación de los recursos, la disponibilidad de los recursos financieros con los que se contaba
para realizar la investigación y que de repente se tuvo gastos extras y ahí, por ejemplo, es un limitante o fue un limitante para lograr el objetivo propuesto. Entre otras limitaciones puede estar también la escasez de información o la dificultad de llegar a una determinada información. La población disponible para el estudio no quería dar respuestas. Si, por ejemplo, tenemos una población de 100 personas y que solamente 30 acceden a responder los cuestionarios, eso obviamente es una limitación de población. Por ejemplo, el investigador no pudo exponerle a todos porque no todos le recibieron. Es una limitación de acceso a la información. Tenemos ejemplos de algunas limitaciones que pueden presentarse. Una escasa bibliografía, porque cuando vamos a hacer una investigación nosotros también recurrimos a otras investigaciones que ya se han realizado, que se han publicado y muchas veces sobre un determinado tema no hay mucha investigación. Entonces ahí tenemos una escasa bibliografía. Difícil acceso a la información, por ejemplo, la información reservada para funcionarios del Estado. Dependiendo del tema que se agarra, que se elige, tal vez hay respuestas que no pueden dar, entonces hay un difícil acceso a esa información. Dificultad para entrevistar a determinados sujetos de estudio. Se quiso o se eligió hablar con políticos, con autoridades o de repente las personas que habían acordado viajaron al extranjero o algunos pueden estar privados de su libertad en el momento de la investigación. Entonces son dificultades que se presentan, limitaciones que se presentan en este estudio. Por eso es que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando vamos a realizar una investigación, justificar la investigación es lo más importante. ¿Por qué? Porque esa justificación es la que le va a dar entrada a que la gente que está lector, a quien llega tu investigación, pueda más o menos tener una visión general de lo que fue, por qué decidiste hacer esa investigación y qué es lo que te limitó, cuáles fueron las razones de tu investigación, cuáles fueron los limitantes que impidieron de repente que llegues a tu objetivo. Bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy. Vamos a encontrarnos en un próximo video.